La. Bueno, a mí me da un enorme gusto que me acompañe aquí en este foro Bernardo Barranco, coordinador de su más reciente libro, pero además sociólogo, experto en religiones, y nos conocemos hace muchos años, Bernardo. Muchísimos, desde los años 80, creo, fines. No, en los 80, sí, 80 altos, sí, ¿no? 80 altos, por ahí. Sí. Es que me decía, me acuerdo cuando hacíamos ese programa que te quedabas a editar. Sí, yo lo editaba todo. Así es todo. Sí. Debes de odiar las voces de todos los que pasábamos por ahí. No, al contrario, muy agradecida, Bernardo. Muchas gracias. Y tu más reciente libro que te decía, lo empecé y está muy fuerte. Digo, lo empecé y lo he estado hojeando porque puedes leer distintos capítulos, ¿no? Está muy fuerte. Se llama Depredadores Sagrados. La pederastia en México. La pederastia en México. Es uno de los pocos libros que se escribe sobre México, sobre el tema de la pederastia en México. Y sí, es fuerte, sobre todo porque la pederastia, pues es ante todo, como se señala en la introducción, es un crimen. Es un crimen que los sacerdotes, los religiosos, abusan, ¿no? Profanan el cuerpo de un niño y lo destrozan física y psicológicamente y emocionalmente para toda la vida. Es decir, hablas de la pederastia, pero también de de los depredadores sagrados, ¿no? Sí. No, y sobre todo yo creo que es un doble sino. Son personajes que si tú quieres, burlan, ¿no? Transgreden la representación simbólica que le concedemos como sociedad, ¿no? Y el tema aquí es, bueno, los abusos sexuales se dan en todos lados, en colegios, en clubs, etcétera. Pero ¿por qué nos cala tanto el abuso cometido por los clérigos? Y el tema es muy sencillo, porque los clérigos trabajan con valores. Claro. ¿No? Esa es su materia prima. Con la moral. Es como tú trabajas con la palabra, trabajas con la imagen, trabajas con la veracidad en la noticia. El sacerdote trabaja con los valores. Cuando transgrede esos valores, hay una especie de doble choque social, pero también religioso, porque está faltando a principios religiosos. Y entonces se convierte en un escándalo muy particular, muy especial. Y muy doloroso, de por sí es doloroso. Claro. Pero cuando se trata de, pues, ¿cómo le llaman? Los bestiarios, sí, con sotana. Así es, ¿no? Así, toda cultura tiene sus bestiarios, es decir, esos personajes terroríficos, ¿no? Que están detrás, que representan la parte oscura. En la sociedad contemporánea, estos bestiarios están vestidos de sotana y aparecen como ángeles, ¿no? Porque además son seductores, seducen a los niños. Claro. ¿No? Les van ganando su confianza, en fin, hay toda una metodología que está descrita ahí. Entonces, el libro es fuerte. Es muy fuerte. Y el libro trata de superar al gran depredador que es Marcial Maciel. O sea, tenemos que ir más allá de Marcial Maciel. Y particularmente porque ahí hubo un cisma, pero ¿qué pasó después de eso? No pasó nada. No pasó nada. Hay un capítulo muy interesante de una persona de clase alta en Monterrey, en la que se pone a preguntar por qué la gente sigue teniendo confianza en los colegios legionarios. ¿No? Y después de lo que ocurrió. Después de todo el escándalo. Y empieza a hacer una encuesta y tal. Y su conclusión es verdaderamente terrorífica. ¿Qué dice? La conclusión es, no importa el nivel académico, no importa el peligro que corran mis hijos. Los colegios legionarios son espacios, ¿no?, de convivencia de las clases altas. Me interesa que mi hijo de clase alta conviva, se relacione con él. Son espacios de agregación social. Pero fíjate qué nivel, o sea, no están pendientes, por supuesto, de abusos, etcétera. Es una conclusión verdaderamente terrorífica. ¡Terrorífica! Y entonces, bueno, el libro lo que plantea también es, no solamente es el acto del abuso sexual, sino también el acto del encubrimiento institucional. No sé cuál de las dos cosas duele más. Las dos. ¿No? Esta narrativa fracasada de la Iglesia, que en un primer momento negaba, ¿no?, que en un segundo momento chantajeaba a las víctimas, y después empieza a reconocer,
pero le cuesta mucho trabajo a la Iglesia. Juan Pablo II, ¿no? Con el caso de Maciel, que lo protegió. ¿Lo protegió? Protegió a muchos. Hubo un caso que ahí se menciona, una investigación que hace el Vaticano, porque algunos obispos se le echan encima al Papa Francisco, con el caso de McCarrick, que es un cardenal de Washington, muy activo en la cuestión económica, progresista socialmente. Y entonces le reprochan que el Papa Francisco había dejado pasar un personaje siniestro, que es este McCarrick. Hace una investigación, y la investigación también es terrorífica, porque muestra que desde el papado de Juan Pablo II lo nombra cardenal cuando había muchas dudas sobre el comportamiento sexual de McCarrick. Después, Benedicto XVI lo tolera porque es una persona que aporta mucho dinero a la Iglesia Católica. Entonces tiene ciertos privilegios, es una especie de embajador con el tercer mundo, sube, baja, etcétera, entra al Vaticano como si fuera su casa. Y después también con el Papa. Entonces el documento, que es un documento de Secretaría de Estado, muestra cómo la Iglesia tiene todas estas deficiencias a la hora de analizar. Deficiencia entre comillas. Entre comillas, porque no es que... Se hacen patos, se hicieron tarugos. No es que no sabían. Así es. Entonces, sí es un tema que no debemos dejar, fíjate. Yo creo que no debemos dejar. Porque sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo, lamentablemente. Los obispos acaban, hace un año, antes de la pandemia que se explotara de manera muy fuerte, iban a tener una reunión importante y habían declarado que había cerca de 150 sacerdotes en México que habían sido separados de su cargo por abusos sexuales. ¿Cuántos? 152. 152. El cardenal Norberto Rivera, el gran encubridor de Marcial Maciel y de otros pederastas, también llegó a declarar en un desayuno que había 16 curas que había puesto a disposición del Vaticano. ¿Quiénes son esos curas? ¿Dónde están esos curas? ¿Esos curas están en manos de la ley? ¿No? ¿Están llevando un juicio penal, secular, con las leyes que todo... Pues tendría que ser secular, ¿no? Porque nada más pon tú que los excomulgan y ya. ¿Sabes? Pero ¿y el crimen? El mayor, digamos, la mayor punición, el mayor castigo que tiene la Iglesia es sacarlos. Excomulgarlos, claro. Sacan, ¿no? Entonces, imagínate nada más. Entonces, el tema es un tema muy agudo, muy complejo, donde no solamente es el acto, no solamente es la protección a los niños, no solamente son los vicios de ciertos sectores sociales que encubren, los medios de comunicación también se hicieron y se hacen durante tarugos, muchos años se hicieron tarugos sobre el tema, no quisieron entrarle a fondo. Entonces creo que el tema de la pederastia no solamente es el curita que abusa, que tiene esa desviación o esas excesivas pulsaciones sexuales, perversas. Son las clases sociales, son los medios de comunicación, son las autoridades. Yo tengo mi capítulo sobre el papel de los medios. Y el papel de los medios es que precisamente todo explota por los medios de comunicación, que fue el Boston Globe en 2002, que es donde se da todo el boom, ¿no? Y después, es por cascada, llega a México. Llega a México, en México, claro. En 97 es cuando se da el tema de Marcial Maciel en CNI, Canal 40, con aquel... Con Ciro, ¿te acuerdas? Sí, claro. Aquel lejano Ciro Gómez Leiva, ¿no? Y se da, y hay un boicot de empresarios al canal, ¿no? Hay una represión de la sociedad que le reprocha a CNI, Canal, ¿cómo tocan al padre Maciel? Que da a conocer, que hace público eso. Exactamente, sí. Y después todo se apaga. Y es 5 años después en Boston, el Boston Globe, que vuelve a destapar el tema y se da a conocer, y después es una cascada, y es la mayor crisis, podemos decir, crisis planetaria de la Iglesia, porque le resta. Y lo mismo se da en Brasil, que se da en Italia, que se da en Francia, en España, en todos los países. Hay algunos donde más, como Estados Unidos, con grandes costos económicos. Pero acá el tema de los medios no solamente fue el tema de la denuncia, que sigue, ¿no? Las víctimas, y hubo series de televisión. Sí, me acuerdo, perfecto, y las víctimas dando el testimonio, ¿no? Pero el problema ahora es que ya no es suficiente con los medios. O sea, no es suficiente incluso con investigaciones muy poderosas, muy profundas, etcétera. Ya no va por ahí.
¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que se tiene que dar? ¿Cuál? Es el de los gobiernos, que traigan, ¿no? Que traigan los casos. Los casos, claro. Como ha sido en Bélgica, como es en Australia, como es en Chile, como es en Estados Unidos. Aquí, o sea, como pasa en la iglesia, pues entonces la iglesia se encarga. Entonces, ahora los gobiernos tienen la gran responsabilidad de atraer los casos, ¿no? De hacer ajustes legislativos, ¿no? Y de realmente aplicar justicia, porque el problema es que las estructuras religiosas en casi todos los países católicos, el peso de la iglesia es muy grande en términos políticos. Muy grande. Aquí, en 19, a López Obrador, al presidente, cuando había un encuentro en Roma sobre pederastia, una cumbre, le dice, bueno, ¿y aquí? ¿Cómo? Dice, no, yo con la iglesia no me meto, ¿no? Estoy abierto a que entren denuncias, pero yo, y eso es incorrecto. El gobierno, los gobiernos, deberían asumir estos casos, porque si no... ¿Y por qué no lo hacen? Porque es impopular, pues, en un país como este, ¿no? Adela, me extraña que bueno, siendo pues araña. Yo tengo que preguntar, pero pues es que... El peso político que tiene la Iglesia Católica, de sus congregaciones, en las élites económicas, en las élites culturales, aquí no te en las metes ni élites con el ejército, ni con la iglesia. ¿no? No solamente es una cuestión impopular, no, al contrario, sería popular, como lo hizo Ebrard cuando se metió con el tema del aborto en la Ciudad de México, no. El tema es político, es un tema de poder, es un tema, y más cuando económico y político. Y más cuando tienes a un presidente que busca alianza con las diferentes iglesias religiosas. No se va a meter nunca, pero los gobiernos deberían meterse. El siguiente gran paso es ya no solamente basta la denuncia, no solamente basta el tema de la expansión mediática, de hacerlos visibles, sino que los gobiernos asuman su responsabilidad. Ese es el gran reto. Y el libro narra todo esto, narra desde cómo las víctimas, hay 3 víctimas ahí que escriben, son de diferentes generaciones las víctimas, desde el Marcial Maciel, ahí está Barba, ¿no? Que es un decano que fue, sí. de todo esto, de la lucha, etcétera, hasta Analú, que es una niña. Sí, yo te iba a decir, una niña. Una niña que fue abusada por un legionario en Quintana Roo, y narra cómo su vida se partió a través de ese hecho. Y hay otras. Y esto motiva que otras niñas de diferentes y niños se atrevan a denunciar. Y bueno, y hay análisis más teológicos, que es el tema de esto precisamente de los depredadores sagrados. Es decir, llega un momento en que el cura, el clérigo, se siente dueño, te orienta, se siente dueño de tu alma y llega a sentirse dueño de tu cuerpo y de tu sexualidad. Esas son las depravaciones con las cuales, que en el fondo, siguiendo a Foucault, es un tema de poder en el fondo. Es un tema de perversión, pero de poder. Soy dueño de tu alma y soy dueño de tu cuerpo. Y hago con tu alma y con tu cuerpo lo que se me antoja, ¿no? Entonces, que es lo mismo de los políticos. Hay muchos políticos que también andan rondando, ¿no? Y si no, hay que preguntarle a Lidia Cacho y a otros más sobre cómo es una perversión del poder, porque es una relación desigual. Exacto, claro. Entonces, como cualquier abuso y sí, claro. Entonces, bueno, pues hay muchas aristas, muchísimas aristas. Ahora, desde el punto de vista de la sociología, ¿qué pasa? Porque tú haces una distinción, ¿no? En la introducción, me parece, entre pues los que tienen algún tipo de perversión, alguna enfermedad, ¿no? Y los que no, y simplemente pues son pues criminales prácticamente. Desde el punto de vista sociológico, ¿por qué pasa esto y por qué? Es un fenómeno que siempre ha existido. Sí, que siempre ha existido. Los griegos era común el que, sobre todo los nobles, la gente aristocrática, tuviera relaciones con niños o con adolescentes. Es algo que siempre existe. Porque una cosa es la pederastia y otra cosa es la pedofilia. La pedofilia sería con niños ya mayores, ¿no? Ya de 16 años, etcétera. La pederastia es con menores. Realmente es un abuso, digamos, absolutamente, los dos son reprochables, pero el con niños menores es aún más, ¿no? Porque juegan con la inocencia de muchas de estas criaturas. Sociológicamente lo que se plantea es, siempre ha existido estos hechos. Ahora, con los medios de comunicación tan desarrollados, tan agudos,
tenemos la oportunidad de ver este fenómeno con mayor detalle y enfrentarlo de otra manera, no solamente de dichos o de mitos o cosas, ¿no? Y el primer espacio del abuso sexual se da en las familias, ¿no? México dentro de la casa. Adentro de la casa son los padres, los tíos, los primos, abuelos, ¿no? Los que cometen. Hay que reconocerlo. Este libro enfoca su mirada en la iglesia, pero es un fenómeno que se da más allá de la iglesia. Sí, mucho más. Y entonces, así como la iglesia, que llama la atención porque es una institución poderosa, ¿no? Que además un caso como este... Pero debiera ser inmaculada, ¿no? Pues esa es la imagen que tenemos, claro. Contradice de fondo la esencia de la misión y la identidad de la iglesia. Claro. Pero no significa que el fenómeno se agote ahí. Entonces, pues hay mucho que hacer adelante. Oye, y el Papa Francisco, la postura, ¿qué postura ha tenido él? El Papa tiene una actitud muy abierta, pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Convocó en febrero del 19, hace apenas 2 años, a una gran cumbre en Roma, estuvimos ahí y tal, ¿no? Y sí, la iglesia se da golpes de pecho y pide, ha habido cambios en la legislación, en el derecho canónico, se exige ahora que se denuncie, hay cambios, pero el cambio de fondo no se ha dado. O sea, hay una narrativa que está fracasada por parte de la iglesia, no ha podido sacudirse. Y en el caso de México vemos, hay más de 160, 70 curas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Realmente hay una actitud de sanear la iglesia? Tiene que empezar por la cabeza. Cuando hay un problema en una familia... Luego los quitan de un lugar, pero para mandarlos a otro. Y entonces el problema es peor. Es peor, que fue el caso del padre Nicolás Aguilar con Norberto Rivera, que explota en Tehuacán. Después él lo envía a Los Ángeles con Mahony, el cardenal de Los Ángeles, y ahí comete alrededor de 160 abusos sexuales. Después se pelotean y se pelean quién tiene la culpa. Después regresa a la Arquidiócesis de México, ya era ahí, el arzobispo Norberto Rivera, y comete alrededor de 30. Es una cadena interminable, ¿no? Y después desaparece, y lo más seguro, ya es muy grande, hay indicios de que murió, pero murió en una absoluta impunidad. Absoluta impunidad. Es lo que duele también. Claro. ¿Y las víctimas? Cientos de víctimas. Y tú los conoces personalmente, a muchas de las víctimas, Bernardo, y la verdad el daño es de por vida. Es irreparable. Es irreparable. Y los daños colaterales, porque no solamente son sus víctimas, son las familias. Las familias. Los hijos. O sea, el tema es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Entonces, lo que busca el libro es adentrarse, pero ya no lo que dicen en, qué sé yo, en Italia, en Roma, en México, en Estados Unidos. Lo que pasa en México. Lo que pasa. Y documentado completamente. El papel de las élites en México, el papel de la política en México, el papel de la estructura religiosa en México. Entonces, pues yo espero que sea una contribución a abrir un debate. Y espero mucho más que el gobierno asuma su responsabilidad, porque además estamos hablando de la protección. Me extraña, Bernardo. Ahora tú me la estás rebotando. Pues sí, me extraña. Híjoles. No, el tema es que estamos hablando de los derechos de la infancia. Y el gobierno tiene una tremenda responsabilidad ahí que debe cumplir. Y que no hay pretexto, aunque sea impopular o aunque tenga consecuencias políticas. Ahora, mucho se ha centrado la discusión, Bernardo, pero pues a ver, tú me vas a decir si sí o no, en el celibato, ¿no? ¿Esto es producto de eso? No. Mira, el tema es que hay un capítulo ahí, no solamente de la Iglesia Católica, sino de otras iglesias. Y es lo mismo, lamentablemente es lo mismo. Y son curas casados. Que son curas. Entonces ahí anglicanos. Contradice la tesis. Y nos regresamos a Foucault, que es un tema de poder. Es un tema de poder. Es un tema de poder que va más allá de la habitual práctica sexual. Ahora, sí ayudaría mucho el celibato, pero más bien para humanizar mucho más al sacerdote, que es un hombre solo. Cuando llegan a edades mayores generalmente entran en vicios como alcoholismo. Y es gente que muere y vive después una soledad muy grande. ¿Por qué no tener una familia?
¿no? Otro problema es que muchos de los clérigos entran a la iglesia siendo niños, 13, 14 años. Y desde entonces... Idealizan la familia, idealizan la madre, idealizan una serie de cuestiones que no contemplan en su vida cotidiana. Entonces creo que ahí es la iglesia. Yo creo que en el fondo la iglesia tiene un gran problema de abordar la sexualidad en su conjunto. Ya. En su conjunto, ¿no? Es decir, mientras otras religiones, sobre todo religiones orientales, la sexualidad es parte de la espiritualidad, o es una puerta, un vehículo, o una expresión de la espiritualidad, con lo infinito. En la Iglesia Católica desde la Edad Media es pecado. La carne es pecado, el deseo es pecado. Entonces hay una especie como de una enorme contradicción que tenemos los fieles, ¿no? Que por un lado pues nos gusta, tenemos un enorme interés o deseo o atracción. Y por otra parte tenemos te dicen que es pecado. Una pulsación que solamente, y sobre todo anteriormente, era la sexualidad para procrear. Procrear. Y hoy esto se está rompiendo y bueno, hay todos estos grupos conservadores que quieren regresar a esto, entre ellos Vox y... Pues sí, es lo que hablábamos en el corte. Sí. Qué desatino, ¿no? Para decirlo menos. Decirlo menos. Para decirlo menos. Y es que Vox, a mi gusto, es una de las ultraderechas más desagradables de Europa, más reaccionarias de Europa, ¿no? Xenófobas. Y no solamente eso, sino profundamente racistas frente a nosotros. Todo, claro. Llega Abascal, además, apellida Abascal. Sí, la familia Abascal vinculada al Yunque, o sea, no puede ser más, digamos, perfecta la ecuación, que llegan a México y llega a congraciarse con los mexicanos cuando Vox ha declarado que la conquista fue un acto casi de piedad por parte de España al poder liberar a millones de oriundos de estas tierras de los sacrificios. Del yugo de los aztecas. Sí, claro, claro. Es un desatino. Es un desatino. Cuando persiguen a los migrantes en España, cuando están contra los principios del feminismo, incluso ellos quieren acortar los recursos económicos para que las mujeres, dice, es un derroche, estamos cuidando demasiado a las mujeres y quieren equidad, también para los hombres. Es decir, de posturas absolutamente reaccionarias. ¿Y qué anda haciendo el PAN? Fascistas. Cuando se asume el PAN como una oposición humanista, ¿no? Critica el populismo y se alía con un partido populista de extrema derecha. De extrema derecha, claro. Entonces, qué desatinos, ¿no? Sí, un desatino. Bueno, esta es una lectura obligada, de verdad, porque es algo que ha pasado, que está pasando en nuestro país. Tú eres el coordinador, pero hay otros colaboradores, Bernardo. Y brillantes. Brillantes todos, la verdad. Es lectura obligada. De esos libros que hay que leer siempre. Te agradezco mucho. Está a la venta en todos lados. Ya está, supuestamente, bueno, contigo es la primera persona que empieza a hacer. Ok. Como siempre, por Adela. Y la lógica de la promoción de un libro es que esté ya el 80% en estanterías. Ok. ¿No? Entonces, seguramente ya. ¿Qué tiraje tuvo este? Creo que son como 10,000 ejemplares. Ya. Que en estos tiempos es mucho. Es mucho. Oh. Pero el de López Obrador ya se agotó. Ya van por el segundo tiraje. Sí, hombre. Puros funcionarios seguramente. Sí. Se vieron obligados a comprar hasta 2 por persona. Esa sí que es una lectura obligada. Exacto, obligada. Muchas gracias, Bernardo, como siempre. Es un gusto conversar contigo. Te veo pronto. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, pero regresamos enseguida. No se vayan.